Bienvenidos. Esta es nuestra edición de la tarde de nuestro noticiero Triple P. Hoy daremos actualidad educativa. Bienvenidos. La libre experimentación motriz, conceptualización, antecedentes y fundamento desde algunos de los más célebres autores. En vivo con Celestín Freire, pedagogo, que nos dará una luz sobre los métodos de la renovación pedagógica, a lo que llaman la nueva escuela. La enseñanza del descubrimiento, una vista desde la psicología educativa. Traemos un invitado especial, Jerome Seymour. La psicomotricidad, nos hablarán de la psicocinética, procesos de libre experimentación motriz, la tarea, los ejemplos y la responsabilidad que tendrán los niños. Para todos nuestros televidentes, es importante presentar que para el día de hoy hay una propuesta que nos dan desde el profesor como eje importante dentro de la clase de educación física. Lo que sucede durante la clase de educación física radica desde la creatividad y la flexibilidad que da el docente en los contenidos que quiere darle a los estudiantes para sus clases. La importancia de que las actividades tengan un contenido que el estudiante tenga que entender de manera que al desarrollar las clases esto se entienda de que no es por automatizar el estudiante, de que realice movimientos continuos, que el movimiento sea fluido, que el movimiento sea espontáneo. El objetivo de esta propuesta es desarrollar motrizmente para la adaptación del niño al contexto, al contorno, en donde él está ubicado, en donde él está desarrollando su vida cotidiana. De ahí en adelante, que él pueda generar estrategias para desarrollar desde el movimiento, tanto para su vida como para la sociedad, el desarrollo de nuevas habilidades que le permitan sobresalir como ser humano. Para esto, se plantean desde nuestros autores, desde muchas personas que realizan investigaciones en educación, en la enseñanza y el aprendizaje, tres ideas fundamentales. ¿Para qué? Para la construcción del aprendizaje y la enseñanza. Una de las ideas más importantes que nos presentan estos autores es que el alumno sea responsable de su proceso. Eso quiere decir que él sea autónomo, que él tenga responsabilidad, que él tenga el criterio de saber en qué momento decidir, en qué momento tomar acción con respecto a sus decisiones y sobre todo que él sea consciente de lo que está haciendo. Segunda idea, la aplicación de actividades que tengan contenido tanto cognitivo como motriz es tan importante para que todos nuestros niños, desde el constructivismo que nos plantean algunos de nuestros autores, podamos entender que estas actividades no requieren de una especificidad como tal, sino que sea enriquecedora para el niño desde una parte psicológica, la parte mental, la parte motriz, porque finalmente esas actividades son las que él va a enfatizar en su vida para el desarrollo de su vida, para que pueda poder ser una persona en la cual pueda desempeñar cargos, acciones, facultades, demás acciones que el niño va a ser el que va a referenciar la clase de educación física de lo importante que fue para él. Y tercera idea, la más importante de todas para nosotros, las personas que estamos enseñándole a los niños, es que la orientación del profesor tiene que ir especificada hacia las necesidades del niño, hacia lo que él necesita, lo que él requiere para desenvolverse en ese contexto. Entonces nosotros poderlos guiar, poderlos llevar de manera que en el desarrollo de la segunda idea, las actividades que tengan contenido cognitivo y motriz, puedan ser quienes tomen esa decisión responsable, apropiada, coherente e idónea con su contexto.
Allí están planteadas las tres ideas. Para ello, desde el constructivismo es importante siempre que esto tenga una finalidad y sea el resolver los problemas, el reorganizar los saberes, el tener una construcción propia de aprendizajes, de cosas significativas que le puedan llenar al niño expectativas tanto para su vida, tanto para aportarle a una sociedad. De allí es importante que dentro de nuestra contextualización y dentro de todo lo que vamos a presentar a continuación, siempre tengamos unos referentes y unas personas que nos puedan orientar y que sean nuestro fundamento para poder hablar. Para ello, presentaremos en nuestra edición del día de hoy entrevistas con personas muy importantes que nos van a dar un marco conceptual a lo que respalde nuestra estrategia, lo que se está planteando desde esta metodología. Esta estrategia está basada en tres autores: Celestine Freiner, que nos va a hablar desde el tanteo experimental; Jerome Rushberg, que nos hablará de la psicopedagogía; y Jean LeBouch, que nos hablará de la psicocinética. A continuación, Celestine Freiner. La escuela tradicional está muy ligada al tema de el conductismo y a esta fase de que el profesor solo habla, solo habla, solo habla. Entonces la clase se ha vuelto en una tónica así, donde el estudiante no participa, no tiene acción, sino que solo es llegar y escuchar al docente. No hay un proceso de enseñanza-aprendizaje recíproco en donde el estudiante pueda participar. Por esta escuela tradicional no hay espacio para el razonamiento, para la crítica, para la construcción de saberes a partir de este espacio. Tiene que hacérsele una reconstrucción a la escuela, pero no en aspectos de infraestructura, no, sino en temas de pedagogía, de aspectos pedagógicos, psicológicos y humanos que contribuyan a la enseñanza y al aprendizaje, pues, de nuestros estudiantes. Tiene que haber una nueva organización de la clase en la que se le permita ese espacio de acción al estudiante. Con Celestine Freiner podemos lograr entender y saber a qué se refiere la propuesta de la acción. Una palabra clave, y es la acción. La acción como necesidad vital del ser humano. Acá también se plantea que la acción es un estímulo para la construcción de nuevos aprendizajes, ya sean motrices, políticos, la construcción de un ambiente social, etc. Acá Celestine Freire entonces nos dice que la acción es necesaria para este aprendizaje, que si no hay acción, entonces el aprendizaje se va a quedar estancado, no se va a poder progresar. Tanteo experimental. Y a partir de este tanteo experimental, de la experiencia directa con lo que se está aprendiendo, es donde el estudiante va a generar en sí procesos de aprendizaje más significativos para él. Aquí, teniendo en cuenta esto del tanteo experimental, se puede llegar a un ejemplo, el cual es la parte del ciclismo. Digamos que el profesor en sus clases le va a explicar al estudiante toda la parte mecánica de que se compone una bicicleta, etc. Pero no es sino hasta cuando el estudiante tiene contacto directo con el elemento o con esos conocimientos que el estudiante no va a poder generar esos engrames que le identifiquen qué necesita como tal para pedalear, para poder montar, para poder equilibrarse y demás. Entonces, a partir de este ensayo y error es que el estudiante va a generar esas nociones y esas percepciones de cómo y para qué le sirvieron esos aprendizajes que él obtuvo. Para entrar un poco más en estos temas, desde Celestine Freiner trataremos de enfatizar en lo que es el tanteo experimental. Bueno, aquí inicialmente el profesor va a desempeñar una labor de mediador entre el alumno y la actividad propuesta, pero es una actividad propuesta de manera constructiva, es decir, en que se le va a proponer al estudiante cierto ejercicio, cierta actividad, pero no se le va a dar una metodología que tenga que regir paso a paso para poder llegar al objetivo,
la idea es dejar esta parte mecanizada, donde es haga, sino es que el estudiante venga acá a explorar. ¿A través de qué? A través de la acción. Entonces, que experimente, que tenga esa parte de ensayo y error para poder llegar a un fin. Obviamente, el profesor, como se mencionaba antes, va a ser un mediador y va a seguir acompañando todo este proceso. Aquí los beneficios de lo cual habla esta metodología es que el alumno va a explorar y va a vivenciar nuevos gestos. Me gustaría que entendieran la importancia de la acción, de como lo venía mencionando anteriormente, toda esta parte experimental, de la experiencia, de la acción. Es necesario que los estudiantes generen nuevos procesos, que ellos también interpreten a partir de su conocimiento, a partir de su experiencia, todo esto que le estamos tratando de dar a conocer a ellos. Que este espacio de enseñanza-aprendizaje sea recíproco, que aprendamos también de ellos, de la exploración que se puede llegar a través de los movimientos y de distintas facetas. Quisiera agradecerles por la invitación, que me dieran este espacio para poder mostrarles un poco de cómo es este modelo de escuela nueva que quiero fomentar, de dejar a un lado tanta parte técnica, tanta parte mecanizada, de que solo es impartir una clase y llegar y haga esto, esto y esto, no, sino que tenemos que darle al niño que vivencie, que explore. Entonces nada, muchísimas gracias y espero que podamos transformar la educación en los niños y jóvenes de todo el país. Desde esta entrevista con Celestine Freiden es importante entender un poco la experimentación y con ello tener una base fundamental para poder hablar de estos temas. Ahora revisaremos algunas de las preguntas que tengan nuestros televidentes y para ello le daremos la entrada a nuestro psicólogo Jerón Brunner, quien nos hablará un poco más de este tema y ayudará a resolver nuestras dudas. Jerón. Hola Johan, muy buenas tardes. Gracias por tu invitación al noticiero. Para mí es un gran honor estar con todos ustedes y poder compartir mi conocimiento de mi investigación acerca de la teoría de estructuración del aprendizaje por medio del descubrimiento. Tenemos dos preguntas muy importantes que nos hacen ustedes los televidentes acerca de qué significa aprender por el descubrimiento. Creería yo que la primera parte para entender esto sería tener claro el concepto de qué es el descubrimiento. Muchas veces nosotros nos confundimos con el hecho de que si enseñamos por el descubrimiento es crear cosas nuevas, inventar o crear algo que no existe. Por el contrario, es construir un saber por sí mismo. ¿Y cómo se construye? A través de la imaginación, la exploración o la creatividad. Esto pues en el caso de los estudiantes. Lo cual por parte de la educación física es un ambiente muy beneficioso o muy fácil de aplicar, ya que pues, la educación física nos brinda muchas herramientas con la cual podemos explotar este término. En conclusiones más claras, puedo decir que el descubrimiento significa transformar esas cosas o esos conocimientos o tomar esas experiencias que ya tenemos y transformarlas para así mismo ir más a fondo y crear un nuevo conocimiento más específico y más claro. Bueno, para la segunda pregunta que me realizan ustedes los televidentes es ¿cómo sería el proceso metodológico para mi teoría psicopedagógica a partir del descubrimiento? Bueno, pienso yo que existen dos aspectos muy importantes. El primero está el rol del docente y el rol del estudiante. En el rol del estudiante, este personaje tiene que ser muy activo, muy participativo, debe tener una motivación muy alta para asumir esos retos que se le presentan. En este caso, pues, no tiene que asumir todo lo que se le presenta en la realidad de la misma manera, sino descubrir diferentes alternativas mediante la acción para realizar estos aprendizajes. Es muy importante que el estudiante identifique, comprenda y use un camino para aprender por sí mismo. Todo esto para que no se quede solamente en la escuela o en el patio donde se aplica la educación física,
sino que salga más allá de la escuela, más que sirva más para la vida cotidiana. En el rol del docente, esta persona tiene que ser muy influyente. El rol del docente es muy importante, ya que tiene que darle esa motivación al estudiante para que participe. Si el estudiante no tiene motivación, no va a realizar la tarea y se convertiría siempre en un mando directo que no va a funcionar. Para esta teoría, entonces, el docente tiene que ser muy desafiante, crear unos retos específicos para su tipo de estudiantes, en el cual se cuestione, en el cual cree dudas en los estudiantes y asimismo cree esos retos con los cuales ellos tienen que superar. Pero toca tener cuidado también en los retos como se propone, porque si es un reto demasiado elevado que el estudiante no va a realizar, va a haber una desmotivación en el cual pues el estudiante no va a aprender de la manera que queremos enseñar. Cabe aclarar que este estilo de enseñanza por medio del descubrimiento no aplica para todas las fases de aprendizaje. Todo depende también de las características que tiene el estudiante y las características sociales en las que nos estamos desenvolviendo. Asimismo, pues tener claros los objetivos de la clase, los objetivos que quiero enseñarles y asimismo pues aplicar diferentes técnicas. Pero esta técnica o este estilo de aprendizaje del descubrimiento sí es muy llamativo y también propone o incentiva al estudiante a que realice la acción por sí mismo y se supere. En conclusión, puedo decir que el estudiante tiene que ser muy reflexivo y muy crítico en esta etapa. Tiene que analizar todo lo que se le propone, tiene que tener una motivación para superar y tener mucha imaginación. Y el rol del docente es lo más importante, estar ahí guiándolo y proponiendo los retos para que lleve a cabo su tarea y tenga un aprendizaje muy asertivo. Muchas gracias. De antemano queremos agradecerle a usted, Tirón, por permitirnos estar acá en nuestro noticiero Triple P. Para finalizar nuestra edición de hoy, traemos un invitado, Jean Lebuch, quien nos dará un poco un abrebocas a manera para poder entender qué es la psicocinética. ¿Qué es eso de la psicocinética? ¿A qué proceso, qué método, qué nos trae, cuál es lo creativo? Bueno, la psicocinética se dio inicios porque teníamos estudiantes, como bien lo podemos ver ahí, con problemas de conducta. Pero además de tener estos problemas de conducta, ellos también contaban con unas capacidades psicointelectivas, o sea, individuales. Entonces, ¿qué es lo que tocaba buscar? Cómo mediante el movimiento aprovechábamos esas diferencias de esos estudiantes. Entonces, desde ahí inició la psicocinética. Entonces, en mi tesis doctoral del efecto de valor motriz, así fue como la nombré, entonces ahí lo que queremos ver es cómo ese método psicocinético, entonces, el cual es un método para la educación por medio del movimiento a partir de la existencia corporal como totalidad. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace referencia? Entonces, es cómo nosotros, como bien dice ahí, nos diferenciamos de la educación física tradicional, ¿sí? De una pedagogía de drill, como dice en mi texto, que lo que quiere decir es que no solo aprendemos de lo que dice el profesor, no, digamos, el profesor tiene un movimiento así, el profesor lo desglosa en partes pequeñas para llegar a un movimiento general. Entonces los estudiantes lo único que hacen es repita, hasta llegar a un movimiento en general. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese movimiento solo lo generó el profesor, ¿sí? Es solo como él lo está pensando hacer y solo como él logró hacerlo, de pronto en sus anteriores experiencias, él lo generó así, lo hizo así, entonces quieres que todos aprendan de la misma manera que él aprendió. Entonces nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es que nuestros estudiantes aprendan de una manera donde se le pone un problema y lo que queremos es que él lo solucione y él le dé solución. Entonces para este método no pueden haber ni explicaciones ni demostraciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que el estudiante se le pone una tarea, vea, tiene que llegar a esto. Y uno como profesor, vea, una de las posibilidades de hacerla es esta. ¿Qué es lo primero que va a hacer el estudiante? Irse por lo más fácil, por lo que el profesor le mostró, o generar una variable pequeña de lo que el profesor le mostró, y
solucionarlo, pero es algo que el profesor le dio. Entonces en este método no pueden haber explicaciones ni demostraciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? El docente lo que tiene que hacer es una exploración. O sea, tiene que haber tenido una exploración y vivido este método. O sea, alguien que no ha vivido este método, alguien que está enseñado o siempre ha vivido de repetir lo que otros le dicen hacer hasta lograrlo, no va a poder enseñar este método de la manera adecuada si simplemente no lo vivenció. No tiene una exploración, el educando no tiene esa exploración. Entonces es complicado que él pueda explicar algo lo cual no ha vivido. Entonces eso es a lo que nosotros vamos. Jim, háblanos un poco de cuáles son esas fases del proceso metodológico de la experimentación motriz, la reeducación de los niños. Cuéntenos. Entonces, bueno muchachos, como me lo preguntan, entonces, el proceso metodológico de la estrategia de libre experimentación motriz tiene 5 fases como lo podemos estar viendo aquí. Entonces, la primera fase es el planteamiento de la tarea y condiciones de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le planteo la tarea a mi estudiante. Mire, tiene que llegar a esto. ¿Listo? ¿Y mi estudiante qué es lo que va a hacer? O sea, ese es el plan. Y, o sea, tiene que llegar a esto, entonces, para que el estudiante vea a dónde tiene que llegar y qué es lo que debe lograr, ¿sí? Pero no, lo que nombramos anteriormente, no se le van a dar explicaciones, no se le va a dar nada de nada. Los alumnos pueden plantear preguntas y cosas donde pues puedan generar soluciones, ¿sí? Digamos un ejemplo, queremos que nuestro estudiante golpee el balón con diferentes partes del cuerpo que no sean los brazos, un ejemplo. Entonces, que él busque solito, o sea, piensa cómo hacer las cosas, busca las maneras de golpearlo, hombro, cabeza, como él quiera. Entonces nosotros, si queremos ayudarlos, entonces, ¡pum!, botamos una preguntita. ¿Y qué pasaría si hacen tal cosa y tal cosa? O sea, se les da la facilidad, pero no se les dice cómo lo deben hacer. ¿Sí me hago entender? Listo. Después viene la segunda fase, que es el tanteo experimental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es neto del estudiante. Como el estudiante, ¡pum!, tengo un problema, tengo que llegar hasta allá. ¿Cómo voy a hacer para solucionarlo? Entonces empiezo a pensar, vea, de pronto por este lado hago esto, y después empiezo a ejecutarlo. Y mediante la ejecución es que él puede llegar a lograr eso, ¿sí? Pero es algo que él está generando por sí mismo y no algo que un profesor le dijo, vea, tiene que hacerlo así y repítalo hasta que lo haga. No, él buscó la manera, logró hacerlo y lo está repitiendo hasta que lo pueda lograr hacer. Después viene la diversificación de las condiciones de operación. Entonces, ¿qué es lo que quiere? No ponerle un solo trabajo al estudiante. ¿Sí me hago entender? Entonces, le puse un trabajo al estudiante, pum, logró realizarlo, listo, pum, cámbielo, diferente, póngalo de otra manera, que el estudiante supo cómo hacer esto y de una vez que vaya y haga otra cosa y que haga otras diferentes. ¿Para qué? Para que el estudiante no se vuelva ¿qué? Estereotipado o monótono en el aprendizaje. Aprendí a hacer algo, sé que es por este lado y ya solo me quedo por este lado. No, póngale otro trabajo donde tenga que realizarlo por una parte diferente y que se genere esa memoria motriz y esas cosas diferentes, y no que el estudiante se empiece a él mismo a estereotiparse y hacer las cosas de una sola manera. Después sigue la creatividad motriz. Entonces, la creatividad motriz, ¿qué tenemos que hablar primero de creatividad motriz? ¿Qué es creatividad? Entonces, la creatividad motriz entendemos que es la actitud y la capacidad de una persona para proponer diversas y originales cosas, las cuales resuelvan una actitud de construir una respuesta diferente. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo? Mediante lo que yo sé, lo que yo he aprendido y mis capacidades, ¿cómo resuelvo ese problema? ¿Sí? Esa es la creatividad. O sea, tengo un problema, ¿cómo pienso yo cómo resolver ese problema? Y pum, digo, yo soy bueno en esto, me puedo ir por este lado, lo puedo resolver por este lado y lo voy resolviendo poco a poco. Esa es la creatividad motriz. Lo piensa y después lo va a ejecutar. Después, por último, la aplicación. Entonces, si ya le enseñamos al niño a tener diferentes variables para realizar las cosas y que busque la manera de realizarlas por otras partes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicarlo. Un ejemplo, estaba haciendo yo el golpe con diferentes partes del cuerpo que no fueran los brazos. Entonces, un ejemplo en voleibol. Entonces, estaba jugando voleibol, pum, una bola difícil. ¿Cómo hago para rescatarla? Con las manos no alcanzo. El pie, la cabeza, como pudo la rescató. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese estudiante? Que aprendió algo, aprendió la resolución de problemas
y lo aplicó. Entonces eso es la última fase, por decirlo así, que es la aplicación, donde el niño aprendió algo, lo tiene también sistematizado y logró generarlo también, que ¡pum! Cuando tocó aplicarlo, lo realizó de la mejor manera. Con esto finalizamos nuestra edición del día de hoy. Queremos agradecerle a nuestros invitados, a todos nuestros televidentes, que de alguna otra manera podemos hablar de actualidad educativa, del futuro de nuestros niños, de qué es lo importante en el desarrollo escolar de ellos. Visítenos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta nuestra próxima edición. Muchas gracias.